Buenos días, acabo de terminar mi entrenamiento por aquí, por Miami, y inevitablemente quise pensar en lo importante que es la infraestructura para poder hacer deporte. Acá existe una vía que está cerca de la playa, de hecho al lado, es así, vamos a dar la vuelta. Esta es la infraestructura, por aquí hay departamentos, hoteles, de todo, por acá vegetación. Y por acá se va a ver una zona que es como el cruce de la playa y la ciudad. Esta es uno de los accesos a la playa. Ahí se ve todos los quitasoles. En este minuto es temprano, son cerca de las 7 de la mañana. Cada una de estas intersecciones tiene un número ahí, como ese. Y este es el flujo, el camino que te lleva hacia la ciudad. Es así como funciona el borde costero de Miami. Esta zona, esta como isla. Y todos estos como edificios o hoteles tienen acceso a esta calle. Todos, ahí se ve también que hay como espacio para diversión, camastros, todo. Y la naturaleza bien curiosa que se encuentra de este lado. Todo bien delimitado. En esta zona están puestos los adoquines de esta manera. Y van teniendo momentos, primero así, van haciendo esta curva y luego más adelante se va formando como una pista. Acá está perfecto, por ejemplo, si tú quieres correr como una maratón o algo así, por acá esta pista está perfecta, aunque es de un adoquín de arcilla, acá cambia el pavimento. Este pavimento es distinto y ahí se ve la línea que no está pintada. Está hecha con estos mismos adoquines. Y así, por ejemplo, ahí vamos llegando a otro número. Y ese otro número también tiene acceso a la playa. 40-40. Entonces tener esta infraestructura que dan ganas de correr. Yo ahora mientras estaba entrenando, porque también hay estaciones y más allá, hay 2 gimnasios que son gratis, que están en la playa, súper bonitos. Y se utilizan demasiado porque la arquitectura invita. La arquitectura te dice ven a hacer deporte y todas las edades. Eso también me refuerza un poco que el deporte es definitivamente algo que tú necesitas hacer para mantenerte como bien, para mantenerte físicamente bien y por hartos años. De verdad que aquí hay personas que no sé cuántos años tienen, pero están en mucho mejor condición física que yo. De verdad que sí. Recién pasó una persona que yo creo que debe estar cerca de los 65 años, pelo blanco, bien, hartas arruguitas, y iba con la polera como arriba y abdominales marcados, corriendo a una velocidad interesante, buena. Eso no sé, como que me da alegría poder verlo y espero de verdad poder yo llegar a eso. Acá llegamos al otro número, 41. Ahora vamos hacia la ciudad. Por ahí se va un puente. Y yo ahora ya tengo que hacer mi recorrido de vuelta. Y quise que me acompañaran porque quiero mostrarles todo cómo es caminar desde la playa hasta la ciudad y lo bonito que va siendo el recorrido del pavimento, el recorrido de los árboles, las palmeras, los distintos tipos de palmeras, ese árbol, quizás cuántos años tiene, cómo se preocupan también de la vegetación abajo, bien ordenada. Estos edificios están alrededor el más económico para alquilar aquí o arrendar, es de 2.500, entre 2.500 y $3.000. Eso cuesta estar aquí frente a la playa, pero lo más pequeño, lo más chiquitito está en ese monto. Ahora si tú quieres 2 dormitorios estamos hablando de unos $4.000 aproximadamente. Para una persona de Sudamérica como yo, ese monto es muy elevado. Por lo tanto, generalmente, o por lo que yo he analizado, acá se hospedan muchos Airbnb, muchos turistas por estadías cortas y además personas que viven acá, que trabajan acá y que tienen un sueldo acá que les permite vivir ahí. Pero toda esta sensación que hay acá es full turismo.
No es tanto de la persona como que trabaja o vive acá. Hay mucho de turismo, hay muchos italianos también acá, muchos de Francia. También veo personas que hablan acá el inglés, hoy en Miami, está siendo predominante. El español se escucha bastante poco. Yo creo que soy una de las pocas que habla español en la calle. Preocupante para mí, porque tengo que mejorar mi inglés definitivamente. Quizás esto tiene que ver, todo esto que estoy analizando y he visto, yo creo que tiene que ver con una cantidad de personas que eran migrantes que se fueron de la ciudad porque al parecer las normas urbanísticas dejaron de tener esa, creo que, no sé si las normas urbanísticas, sino que creo que definitivamente el alcalde pidió que se fueran muchas personas como que estaban acá no de manera legal, entonces la ciudad quedó quizás un 30, un 40% vacía, por lo tanto, quienes permanecen acá, la mayoría hablan mucho inglés. Mira qué bonito cómo se ve el fondo, la calle. Esos son los buses que recorren esta parte de manera gratuita. Yo los he tomado bastante, pero sin embargo, una ciudad como Miami, tener este estilo de vida de permanecer aquí, de trabajar aquí, de grabar aquí a pie, siendo peatón, no es fácil. No es fácil. Así que yo me he visto tentada en arrendar un auto y lo más probable es que lo haga porque varios de ustedes que ven mis videos me han escrito desde Orlando y me dicen: Fran, el negocio del real estate en Orlando está fuerte, tienes que venir a conocerlo, está maravilloso y tengo muchas ganas de ir. Lo más probable es que nos reunamos ya con algunos de ustedes que me han estado escribiendo al correo. Yo de vuelta, wow, miren, les quiero mostrar algo. Horrible. Mira, uff, y de estos he visto varios. También muchas lagartijas. Bueno, lo que les decía es que varios de ustedes que me han escrito al correo ya me estoy coordinando, haciendo algunas videollamadas para que nos juntamos, nos reunamos. Estoy súper contenta también por la acogida y por la invitación a nuevos proyectos. ¡Wow! Gracias por querer a una arquitecta chilena en Miami. Pero también yo tengo mi real estate en Perú. Tengo muchas ganas también de invertir allá. Aquí solo vine a romper ese mito que todos dicen de que entre invertir en Perú o invertir en Estados Unidos, mejor invierto en Estados Unidos. Yo no lo sé. Hasta el momento no lo sé. Creo que la forma de ver el dinero es totalmente distinta a la que acá es otro mundo, otro flujo de dinero, otra forma de generar, otra forma de vivir. En Perú es otra forma de vivir. Yo veo más cercano tener una propiedad en Perú porque me gusta Perú. Me gusta el Airbnb, cómo está funcionando el negocio allá. Pero quién sabe, estamos conociendo esta zona, estamos recorriendo y a lo mejor por algo también acá hay cerca de 1 millón de peruanos viviendo. Yo quiero saber eso. ¿Por qué tantos peruanos se han venido a vivir acá? ¿En qué están? ¿Cuál es el flujo? ¿Cuál es el ritmo de vida? ¿Cuáles son las cosas que tiene Miami que conquista a los peruanos y también a los chilenos? Acá les voy a mostrar algo que hace días he estado viendo, que es una casa que está en el agua, mira. Esto que está acá es una casa. Tiene una escalera, en el muelle estacionan su scooter. Ojalá que se escuche porque hay mucho viento. Estoy tratando de tapar el micrófono, pero se me ha hecho difícil. Mil disculpas. Les voy a mostrar por el otro lado la casa para que la puedan ver. Mejor que como se ve ahí. Porque de verdad está preciosa. A mí me gustaría vivir así como en una casa flotante. De hecho, estaba pensando en alquilar un yate, uno de estos, para ver si puedo vivir ahí, para saber cómo es la experiencia de vivir en un yate. Mira, ahí está la casa, ahí está la escalera al segundo piso. Por ahí abajo se ve un poco el living. Arriba se ve una sala de estar. No sé si puedo mostrar mucho la casa, porque me imagino que a lo mejor hay personas ahí, pero es toda transparente, es translúcida, es una locura. Yo jamás pensé que podía existir algo así.
Eso. ¿Cómo funcionará el sistema de drenaje de agua? Yo me pregunto, ¿cómo funcionará? ¿Cómo es el tema de los permisos? Tengo tantas dudas que quiero aclarar en tan pocos días que tengo acá, pero los voy a ir aprovechando al máximo, así que si ustedes tienen alguna información, que me puedan ir comentando. Mira qué bonitas las vistas. Esto es como el sueño americano, ¿no? Pero este es como el sueño americano latino. Tengo tantas dudas, tengo tantas inquietudes. Por ahí supe que se puede convalidar el título, que creo que se demora 2 años en convalidar. Hay tanto que saber de esta ciudad y yo les voy a ir contando. Espero que les haya gustado este video. Nos vemos en el siguiente. Vamos a estar analizando lo que más podamos de esta ciudad, Orlando y todo lo que tengamos alrededor. Un abrazo. Escríbanme si están aquí en Miami. A ver si nos juntamos. Chao.